Paz a vosotros, mis queridos hermanos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes a través de estos medios. Y también agradezco al ministerio de este lugar, de estos lugares y localidades que me permiten compartir la palabra de Dios con ustedes. A mi hermano José Márquez, a mi hermano Daniel Márquez, muchas gracias a ellos por permitirme tomar este lugar. Quiero compartir con ustedes en la versión original este mensaje que creo que será de bendición para todos nosotros. Como iglesia tenemos que estar dispuestos siempre a que el Señor transforme nuestras vidas, que nuestra vida entera sea cambiada y transformada todos los días por nuestro Dios. Y de eso se trata este mensaje, que se llama Crecer sin envejecer. Cada uno de nosotros tenemos que dejar que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Espero en Dios que sea de bendición para todos ustedes y que todos podamos aprender de la palabra de nuestro Dios. Quiero pedirle que estemos muy atentos a lo que el Señor quiere decirnos hoy en este día, porque creo que durante todo este tiempo muchas veces hemos hablado acerca de mejorar, que el Señor está teniendo un tiempo especial para cada uno de nosotros, que el Señor está haciendo grandes cosas en cada una de nuestras vidas y esta época o este periodo que hemos pasado y que no sabemos todavía cuánto tiempo va a durar, estemos listos para aprender. Y en eso tenemos que estar conscientes. Dios está enseñándonos nuevas cosas, está enseñándonos una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de servirle, una nueva manera de acercarnos a Él, y eso no podemos evitarlo, eso es parte del plan que tiene nuestro Dios, y yo no sé si estamos listos para entonces hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y una señal de eso es que no estamos listos para nuevas cosas cuando estamos deseando lo anterior. No estoy diciendo que esté mal, pero por ejemplo, nosotros hemos orado porque ya regresemos, pero yo me pregunto si hemos orado también para que el Señor nos prepare para esa nueva etapa, porque esta pandemia va a ser un parteaguas en todo lo que hacemos en nuestras vidas y obviamente también en nuestro servicio a Dios. Yo no sé si nosotros estamos orando para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos prepare para eso, y más que solamente que oremos por que regresemos, que nosotros oremos también porque el Señor nos prepare para nuevas cosas, que el Señor nos prepare para las cosas que Él espera que sucedan con nuestras vidas. Hace 5 años era inimaginable pensar que tendríamos que estar viendo las predicaciones a través de estos aparatos electrónicos. Inimaginable pensar que estuviéramos viendo otros dispositivos y que utilizáramos la tecnología para poder darle honra y gloria a nuestro Dios, y hoy lo estamos viviendo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver que el Señor hace diferentes cosas en nuestras vidas o en este mundo para enseñarnos, y nosotros deberíamos de estar dispuestos a aprender. Y una de esas cosas es que nosotros deberíamos de estar conscientes que el Señor tiene mucho, mucho, mucho que enseñarnos, y hoy tenemos que estudiar, hoy vamos a estudiar esto, crecer sin envejecer, crece sin envejecer. ¿Y eso cómo? No es posible. Bueno, vamos a ver un ejemplo en la palabra de nuestro Dios acerca de eso. Quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, en Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Dice así desde el versículo 6. Josué capítulo 14. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Josué capítulo 14. Voy a estar esperándolos un momento para que todos estemos listos con el versículo. Josué capítulo 14 dice así desde el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón.
mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy hoy día de 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora, para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Amén. Una de las cosas que podemos ver en estos versículos, uno es la promesa que Dios le da a Caleb. Recordemos que solamente él y Josué son los únicos que entraron a la tierra prometida de la generación que salió de Egipto. Y una de las cosas que podemos aprender entonces es que hubo algo especial en ellos para poder entrar a esa tierra prometida. Sin importar las circunstancias que venían adelante, en ellos se veía algo diferente. En ellos había algo diferente y lo notó la gente alrededor de ellos, y obviamente Dios también lo sabía, y son únicamente ellos dos los que entran a la tierra prometida de todos los que salieron de Egipto. Y una de esas cosas, creo, es lo que decía al principio, es que estuvieron dispuestos a aprender, a adaptarse a las nuevas cosas que venían en su propia vida. No sé si recordamos nosotros cómo el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, en Números capítulo 11, si quiere vamos para allá, en Números capítulo 11. Dice así desde el versículo 4. Y el bulbo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Se fija cómo está un pueblo pensando en lo que hacía antes, en lo que tenían antes. Y muchas veces, si bien nuestro pasado es una referencia para que podamos tener un futuro, lo único que tenemos es el hoy, hoy en día. ¿Qué estamos haciendo para lo que viene? El ayer ya fue, el mañana aún no lo tenemos. Pero muchos de nosotros estamos agarrados de esas cosas. Esta naranja que tengo en mi mano, piense usted qué cosas seguimos teniendo agarrados de las manos, y le decimos a Dios, Señor, que vengan las mejores cosas para nuestras vidas, pero que sigan las cosas como antes, que sigamos siendo las mismas personas, que no cambiemos nuestro carácter, que no cambiemos nuestra manera de ver las cosas, que no cambiemos nuestra manera de hacer las cosas. La ley de Dios es inamovible. Muchas veces hemos hablado acerca de eso, cómo la regla de medida está puesta. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Eso es inamovible. Lo que sí se mueve es la manera en que Dios nos habla, y muchas veces nos fuerza a que nosotros nos movamos. ¿Estamos aprendiendo las lecciones en este confinamiento? Deberíamos de estar orando a nuestro Dios, platicando constantemente con Él. Dios, prepárame para lo que viene.
porque lo que viene está en las manos de Dios. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que regresemos? Aún no lo sabemos, pero aún regresando, todos sabemos que no será igual, que lo hemos escuchado en la televisión, será una nueva normalidad. Y si nosotros seguimos agarrados a lo que estaba antes, no podremos recibir más de Dios. Si seguimos agarrados de lo que hay en nuestra mente y corazón, no podemos crecer y no podemos ir más adelante. Lo que nosotros podemos ver en Josué, lo que podemos ver en Caleb, que es lo que acabamos de leer también en el libro de Josué, es que en él había un corazón diferente. Número uno, él tenía aún su esperanza viva. Él lo dice, hace 45 años, tú y yo, Josué, fuimos a explorar una tierra y después que regresamos, Moisés me prometió que me iba a dar esa parte de tierra. Él mantuvo su esperanza. Él esa esperanza no la soltó. Hay una esperanza que nosotros tenemos y Dios espera vernos en ese lugar, en esa vida eterna. Esa debiera ser siempre nuestra esperanza. Y aún en los objetivos cercanos, en los objetivos que tenemos cada uno en nuestras vidas, hay que mantener esa esperanza, pero lo que tenemos que hacer es refrescar nuestra mente, refrescar nuestros recuerdos. Ustedes vieron o leímos lo que el pueblo de Israel hacía, añoraban lo que tenía en Egipto. ¿Cuál es la señal que ellos estaban dando? ¿Cuál es el mensaje que ellos comunicaban? No estaban listos para una nueva tierra. Anhelamos las cebollas y los ajos. Fíjese cómo lo detallan, eso que ellos añoraban, la carne, frutos, los ajos y aún las cebollas de ese lugar. Porque no soltaron lo que ellos eran antes. ¿Qué eran ellos antes? Esclavos. No se daban cuenta que sus palabras estaban mostrando que seguían siendo esclavos, que añoraban ser esclavos. No importaba que fueran esclavos con tal de tener hasta ajos y cebollas. Y eso no lo soltaron ellos, no les permite crecer, no les permite ir más adelante, no les permitió entrar a la tierra prometida. Si ellos no lo soltaron, entonces tal vez Dios dijo, basta, esta generación no va a entender que ya son libres y que están siendo formados y están siendo preparados para algo nuevo, mucho más grande, mucho más maravilloso. Pero toda esa generación se negó a poder prepararse, a poder crecer a través de los años y llegar a esa tierra prometida también. Porque aún antes de pasar 40 años en el desierto, tuvieron la oportunidad de entrar y estaban tan agarrados de lo que habían vivido antes, que su temor creció. Ahí hay gigantes, nos van a matar a nuestras mujeres y a nuestros niños, nosotros somos como langostas delante de ellos. Entonces su mente estaba en lo que había atrás. No lo soltaban. No podían crecer, no podían estar en una nueva transformación, en una nueva normalidad. Porque siguen pensando y siguen añorando cosas que ya no se pueden lograr. Pongo un ejemplo acerca de esto, y es solo un ejemplo por lo que me ha tocado vivir. Hace años, inclusive tengo recuerdos a través de mis padres, de mis abuelos, de fotos donde se empezó a formar un coro en la ciudad de Puebla, donde mis abuelos participaban, después fue un cambio cuando entró un instrumento musical llamado armonio y las guitarras y cosas así. Inimaginable que después entrara un instrumento electrónico como el órgano. En fin, había quienes gustaban o no. ¿Por qué razón? Porque pensaban que adorar a Dios, que alabar a Dios, tenía que hacer como a ellos les había tocado. Y eso, a través de la historia, hasta el día de hoy ha cambiado. Hoy no es lo mismo. Tenemos que soltar lo que hay detrás. Queremos aprender algo nuevo sin soltar lo anterior. Eso no es posible. Tenemos que estar dispuestos a soltar lo que hay detrás,
renovar nuestra mente, refrescar nuestra mente, refrescar nuestros recuerdos, que eso sean solo la base para que mantengamos nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en esta vida, no está en regresar, nuestra esperanza va mucho más allá, está en la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, y sea como sucedan las situaciones hoy en día, lo que podemos hacer es prepararnos para esa nueva normalidad, para esas nuevas cosas, manteniendo nuestra esperanza principal. Número 2, estar conscientes de que Josué tenía una autoridad para pedir lo que le correspondía, para pedir lo que él, para lo que él se le había prometido, pero sobre todo cuando hacemos lo que Dios quiere de nosotros. No sé si usted si usted leyó conmigo los versículos de Josué, dice en el versículo 14, Josué capítulo 14, versículo 14, por tanto Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Es decir, el tema de crecer es que lo único que no podemos soltar es a Dios, pero todas las demás cosas alrededor pueden cambiar, tienen que cambiar, tiene que ser diferente. Nuestra nueva normalidad nos enseñará a que hay algo que tenemos que soltar, pero lo único que no podemos soltar es la guía de nuestro Dios. Lo único que no podemos soltar es que Él nos enseñe, que Él nos muestre. Todos sabemos que su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos dice por dónde. Y eso nos permite, o le permitió seguir a Dios, a Caleb, pedir autoridad para pedir lo que se le había prometido. Cuando hacemos lo que Dios quiere de nosotros, eso nos dará la oportunidad de pedirle a nuestro Dios, de acercarnos a Él todavía mucho más y recibir de Él. Número 3, mantén tu mente enfocada. Y mantén tu mente enfocada porque no pueden confundirte con los demás. Dice ahí mismo en Josué capítulo 14. Otra vez, regresamos unos versículos anteriores. Dice el versículo 8, Josué capítulo 14, versículo 8. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo. Pero cuidado, tranquilos, yo no soy igual que ellos, pero yo cumplí siguiéndola a Jehová, mi Dios. Yo no soy como esos. Yo no soy de los que se rajan. Yo no soy de los que no quieren seguir adelante, de los que no quieren aprender, dice Josué. No importa lo que venga, tienes que adaptarse. Él había vivido, tenía 40 años, según lo que leímos, tenía 40 años cuando va a explorar la tierra. Entonces seguramente le tocó ser esclavo. Había vivido como esclavo, pero él no se quedó en su mente, en su corazón, con esa mentalidad. No añoraba lo que tenía atrás, soltó lo que antes era para poder tener una nueva oportunidad. Se adaptó, se mantuvo enfocado. Él sabía que Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, y él dijo: yo quiero llegar a ese lugar. No importa lo que pase, no importa que otros dicen que no se puede, que no es así, que las cosas nunca se han hecho así, que las cosas pasan por otras razones. Él se mantuvo enfocado y dijo: no me confundan, por favor, yo no soy igual. Yo no lo hice así, Josué. No me confundas con los demás. Yo mantuve enfocada mi mente en lo que me fue prometido. No nos confundamos con lo que pasa a nuestro alrededor y con lo que pasó ayer. Este es el día que hizo el Señor, y lo que tenemos hoy en día lo tenemos que tomar para aprender y crecer. No importan los años que pasen, lo que pudimos ver en Josué es que no importaron esos años. Él seguía con la misma fuerza. Él así lo dice, él así lo relata. Si usted lo vio conmigo en Josué, lo consideramos una vez más.
Josué capítulo 14, unos versículos adelante, versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí soy hoy día de 85 años. Pero importante, familia, fíjese cómo él se expresa del mismo, pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora, para la guerra y para salir y para entrar. Sigo teniendo el mismo deseo, sigo teniendo la misma esperanza, sigo siendo o teniendo el mismo deseo, las mismas fuerzas de esa esperanza. Se adaptó, dejó de ser esclavo para entonces ahora ser un guerrero. Estuvo preparado para ser guerrero y ahora él está diciendo, y ahora, Josué, estoy preparado para hacer algo diferente, habitar una tierra, que mi simiente, que mi familia conozca de Dios y habite esta tierra que él nos prometió desde hace 45 años. O mucho tiempo atrás, de hecho, se lo prometió desde los patriarcas. Pero tenemos que crecer y que en ese crecimiento no envejezcan nuestros pensamientos, que no envejezca nuestra esperanza, porque muchos de nosotros nos acercamos a Dios con el propósito de que haga un cambio en nuestras vidas, pero que todo se siga siendo igual. Lo que viene está en las manos de Dios, decíamos hace rato. Y si está en las manos de Dios, tal vez haya cambios. Hay cambios en nuestras vidas que muchas veces tienen que ser forzados. Ejemplo, la iglesia en el primer siglo. Muchos creyeron en el día de Pentecostés acerca de Jesús. Se estaba predicando el evangelio, pero no podían quedarse en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Trajo una persecución para que todos salieran y entonces fuera conocido el evangelio en muchos lugares más. Hay cambios en nuestras vidas que deben ser forzados por nuestro Dios, debido a las circunstancias de nuestra vida, a que Dios también tal vez nos saque de nuestra comodidad, de nuestra manera de ver las cosas, e inclusive no está fuera el que tal vez lo que nos haga cambiar sea un fracaso. No vamos a leerlo, pero el ejemplo del hijo pródigo es un gran ejemplo de cómo el fracaso, el pensar de cierta manera, en el pensar que tenemos todo en nuestras manos, hasta que fracasó, reconoció quién era y regresó con su padre. Entonces oremos no solo porque regresemos, oremos por cámbiame, Señor. Cambia este en tiempo, pero sobre todo enséñame, muéstrame lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que crecer. Porque entonces vendría una pregunta, ¿trabajamos con Dios o en contra de Dios? Trabajar para lo que me conviene, me es cómodo, porque a mí me parece, porque sí me lo reconocen, porque me dan las gracias, o porque aún sin ser mencionado, mi enfoque está en Dios. Eso nos llevará a dejar de ir los antiguos patrones. Mi querida familia, vamos a entrar a una nueva normalidad. Y algo que tenemos que tener presente es que habrá nuevos patrones, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de acercarnos a Dios. Estemos abiertos y que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlo conforme a su voluntad. Mantengamos nuestra mente enfocada, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Su fidelidad nos la ha mostrado siempre. Esa fidelidad de estarnos guiando. No importa que a veces hacemos berrinche y nos vamos hacia otras cosas, dejamos de servir a Dios, dejamos de hacer muchas cosas o nos alejamos de Dios. Él, como buen padre, nos toma de la mano y nos dice, es por aquí. Su fidelidad no está en duda. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Dios. La fidelidad de Dios no está en duda. Él siempre estará ahí. Y nosotros, nuestra fidelidad, nuestra manera de hacer las cosas, aprendí esto en lo siguiente que les voy a decir en estos días, acerca de estar agarrando las cosas. Si nosotros seguimos aferrados y agarrados a lo que hay tal vez en nuestro corazón, es que me lastimó, me dijo, y no puede ser que siga yo aquí y que él esté o ella esté o que fulanito esté tan feliz y yo siga con ese dolor. Porque cuando estamos agarrados de algo, no podemos recibir más cosas. Porque tarde o temprano se nos caen. Pero cuando confiamos en la fidelidad de Dios, soltamos de lo que nos hemos agarrado durante muchísimo tiempo, el Señor pondrá muchas más cosas en nuestras vidas y nos llenará de bendiciones y nos llenará seguramente también de responsabilidades, pero sabe que podemos llevarlas porque no estamos agarrados de una sola. Y nuestra fidelidad, a pesar de las cosas que vengan, Dios estará. Y nosotros, que nuestros pensamientos no envejezcan, que nuestro enfoque esté en esa vida eterna y que todas las cosas que vengan, no solo por estas circunstancias como hoy, sino todas las que Dios tenga planeados para nosotros, para que crezcamos, para que no envejezcamos en su servicio, en su manera, nos enseña a que soltar el pasado también nos podrá dar la oportunidad de dar testimonio a muchos más de todo lo que Dios nos ha enseñado. Todo lo que hemos pasado hasta este día en nuestras propias vidas han sido acciones o situaciones diferentes en cada uno de nosotros. Todo eso que el Señor nos ha permitido tener no es para que nos quedemos aferrados a eso. Es para que después a las generaciones que vienen detrás de nosotros les podamos decir: tenemos años de testimonio de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, de lo bueno que ha sido Dios con esta familia, de lo bueno que ha sido Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, su fidelidad es grande y nosotros seguimos creciendo, enfocados en esa vida eterna, renovando nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas y no envejeciendo con esos pensamientos, sino que Dios nos prepara todos los días para ser mejores día a día, dejar los patrones antiguos, dejar la manera en que hacemos las cosas, porque mi querida familia, al enemigo no le preocupa la versión actual de nosotros tal vez, la versión actual de nuestro carácter. Así soy y así moriré. Al enemigo le preocupa cuando nos despojamos de ese pasado, nos renovamos y estamos dispuestos a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que glorifique el nombre de Dios y que nos lleve y nos mantenga en la esperanza de vida eterna. Crezcamos, pero no envejezcamos con lo que antes pasó. No sé qué venga adelante. Yo no estoy seguro qué va a pasar después. El único que sabe es nuestro Dios. Pidamos no solo porque regresemos, pidamos porque el Señor nos enseñe, nos haga crecer y no envejecer. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos. Paz a vosotros.